Mi nombre es Daniel Martínez, nuevamente el día de hoy con el curso de geometría. El día de hoy tocaremos el tema de ángulos, ¿correcto? Entonces, empecemos. Correcto, muchachos, el tema del día viene a ser lo que es ángulos. Bien, la primera parte. Entonces, lo que tú debes de tener en cuenta, en primer lugar, viene a ser su definición, ¿correcto? ¿Qué es un ángulo? Bien, observa esta figura que está acá, mira, esta figura que está acá. Nosotros vimos esa figura en lo que es las nociones básicas, ¿cierto? En la semana de segmentos. Esta figura se va a denominar, ¿cómo se denominaba? Se denominaba rayo, ¿correcto? Pero ahora, ¿cuántos rayos están en el gráfico? Hay dos rayos, mira. Este rayo y este rayo, en lo cual esos dos rayos están unidos mediante un punto, mira, ve. Este punto de acá se le considera como ese punto, como su origen, ¿correcto? Es decir, estos dos rayos, al unirse por el origen, van a formarme una abertura, ¿correcto? Y esa abertura entre los dos rayos, ¿cómo se va a denominar? Se va a denominar ángulo. Bien, en este caso, todo el ángulo lo puedes denotar con una letra griega. En este caso lo voy a llamar que sea A. Bien, ahora veamos los elementos, ¿correcto? Elementos. Este rayo OA y este rayo OB, con respecto al ángulo, ¿qué vienen a hacer? Se vienen a denominar, ¿qué cosa? Lados. ¿Correcto? Vienen a ser los lados. Ahora, ¿qué viene a ser este punto? El origen, ¿sí o no? A ese origen, en el ángulo, lo vamos a denominar como ¿qué? Como vértice, ¿correcto? Como vértice. Ahí está. Bien, sencillo. Elementos básicos, lados y lo que viene a ser el vértice. Bien, listo. Ahora, ¿cómo voy a yo a denotar lo que corresponde al ángulo? Mira, observa bien. Esta figurita que está acá, mira, ¿ves? Ese dibujito me va a señalar, ¿qué cosa? Ángulo. Entonces, si tú lees completamente acá, ¿qué diría? ¿Qué diría? Ángulo, ¿correcto? Diría ángulo, ¿qué cosa? A, O, B. Bien, ahora, ¿qué sucede si aparece el M adelante? Mirad. ¿Cómo se leería eso? Ese M se leería medida, ¿correcto? Se leería medida. Entonces, ¿cómo se leería todo esto que está escrito matemáticamente? Se leería, ¿qué cosa? Medida. ¿Medida de quién? ¿Medida de quién? ¿Cómo se llamaba todo esto? Ángulo AOB. Ángulo AO. ¿Correcto? Eso sería la notación. Bien, listo. Continuamos ahora por acá. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz. Mira, observa. Yo tengo el ángulo formado por AOB. ¿Correcto? AOB. La bisectriz viene a ser aquella línea que va a dividir al ángulo en dos partes iguales, ¿correcto? Viene a cumplir como función como el punto medio en segmento, ¿correcto? Entonces, mira, la bisectriz viene a ser la línea, ¿correcto? Que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, trazo el rayo OM, este ángulo con este ángulo, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, ¿correcto? Van a ser iguales. A ver, voy a poner que este ángulo sea alfa y que este ángulo sea B, ¿correcto? Este rayo OM, ¿qué viene a ser? Viene a ser bisectriz. Bisectriz. ¿De quién? Del ángulo. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? Del ángulo AOB. Y si es bisectriz del ángulo, ¿qué significa? Que estos dos, ¿cómo van a ser? Iguales. Entonces, alfa, ¿a qué sería igual? A B. Bien, listo. Esto vendría a ser la bisectriz de un ángulo. Ahora, los ángulos se van a clasificar, ¿correcto? Van a clasificarse según su medida, según su posición y según la suma de sus medidas, ¿correcto? Primera parte, vamos a enfocarnos en lo que son según su medida. Bien, según su medida, he colocado generalmente tres tipos de ángulos, ¿correcto? Tres tipos de ángulos. A ver, el primer ángulo viene a ser el ángulo agudo. El ángulo agudo. Observa,
tengo el ángulo AOB, al cual esta abertura lo voy a llamar que tenga como medida alfa. Bien, si, escúchame bien, el ángulo AOB es agudo, voy a colocar acá, es agudo, ¿qué cosa va a cumplirse? Que la medida, en este caso viene a ser alfa, va a ser mayor que ¿quién? Que 0 grados, ¿correcto? Pero va a ser menor que ¿quién? Menor que ¿quién? Que 90 grados, ¿correcto? Aclarar que los ángulos los vamos a denotar en el sistema sexagesimal, ¿correcto? Entonces, cuando a ti te digan que un ángulo es agudo, va a ser mayor que 0 y va a ser menor que ¿quién? Menor que 90. Bien, bacán, chévere. Ahora, ángulo recto, mira, ángulo recto. El ángulo recto simplemente va a ser, a ver, voy a colocar que acá sea beta. El ángulo recto va a ser simplemente el ángulo que es igual a ¿qué? A 90 grados hexagesimales, ¿correcto? Entonces, voy a colocar por acá, si el ángulo AOB viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser recto, entonces, ¿qué es lo que va a cumplirse? Que este ángulo, su medida, ¿a qué sería igual? A 90 grados hexagesimales. Oye, en los problemitas no te van a decir que el ángulo vale 90, te van a decir que el ángulo es recto, ¿correcto? O también te pueden, ¿qué cosa? Dar este grafiquito, mira, este grafiquito. Ese cuadradito, ese rectangulito que tú observas ahí, que me indica que ese ángulo, ¿cuánto vale? Vale 90 grados hexagesimales. Bien, ya tenemos ángulo agudo y ya tenemos ángulo recto. Sígueme por acá, entonces. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso también tiene una característica. Por acá, voy a llamarlo que sea teta, ¿correcto? Que sea teta. El ángulo AOB va a ser obtuso, va a ser obtuso si, ¿correcto? Si este ángulo tita o teta va a ser mayor que ¿quién? Que el ángulo de 90 grados hexagesimales. Bien, va a ser mayor que 90 grados hexagesimales. Pero este ángulo tita va a ser menor que ¿quién? Va a ser menor que 180 grados hexagesimales. ¿Correcto? Ahí está, mira. Ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Bacán. Ahora, vamos a la clasificación de los ángulos según su posición. ¿Correcto? Según la posición. Mira, puedo encontrar a los ángulos adyacentes. ¿Qué significan adyacentes? Que van a estar de esta manera. Mira. Van a ser dos ángulos que van a estar unidos de esta manera. Mira, por acá voy a poner que sean letras griegas, alfa y beta. La medida vienen a ser ¿qué cosa? Alfa, y la medida vienen a ser beta. Entonces por acá tú vas a decir que el ángulo, ¿correcto? El ángulo AOB y el ángulo BOC, el ángulo BOC, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser si están unidos? Van a ser ¿qué cosa? Adyacentes. Son adyacentes. ¿Correcto? Ahí está. Mira, ve qué bacán. Listo. Ahora, ángulos consecutivos. ¿De cuándo hablamos de ángulos consecutivos? Cuando vamos de 2 a más. ¿Correcto? Ya tengo varios ángulos que son una a continuación del otro. Mira, tú puedes poner sus longitudes, sus medidas. ¿Quién puede ser? Puede ser, a ver, puede ser teta. ¿Correcto? Puede ser omega. ¿Correcto? Puede ser phi, por ejemplo. Ahí está. Ahora, ¿cómo se escribiría eso? Que los ángulos, a ver, el ángulo AOB, ¿qué más? El ángulo, ¿qué cosa? BOC, y el ángulo, ¿qué cosa? ¿Qué falta? COD, ¿qué son? Son ángulos, ¿qué cosa? Consecutivos, son consecutivos. Ahí está, mira, qué bonito. Qué bonito. Listo. Ahora, ángulos opuestos por el vértice. Mira, escucha bien, ángulos opuestos por el vértice.
Y en esta ocasión tengo este tipo de ángulo. Esta línea, esta recta y esta recta, mira, van a estar intersectados en un punto. Y al intersectarse en ese punto, yo voy a a identificar 4 ángulos. Dos ángulos de esta manera y otros 2 ángulos de esta manera. ¿Y qué cosa va a cumplirse el ángulo opuesto por el vértice? Lo siguiente, que si acá yo coloco un N y acá yo coloco un N, esos 2 ángulos opuestos, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Qué significa? Que N, ¿a quién sería igual? A N. Bien, correcto. Oye, ¿y qué va a pasar con los otros 2 ángulos? Lo mismo. Si acá yo coloco un que vale A y acá yo coloco que vale B, opuestos por el vértice, ¿cómo van a ser esos 2 ángulos? ¿Cómo van a ser? Iguales, ¿no? Entonces ¿a qué sería igual? A sería igual a B, ¿correcto? Ahora, la siguiente clasificación de los ángulos corresponde a qué cosa? A según la suma de sus medidas. Nos vamos a enfocar en 2 cositas. En primer lugar, tenemos a los ángulos complementarios, ¿correcto? Complementarios. Y a los ángulos suplementarios. Bien, ¿a qué se refieren cuando me hablan de ángulos complementarios? A ver, observa este gráfico, ¿ya? Observa este gráfico. 2 ángulos van a ser complementarios siempre y cuando me sumen ¿cuánto? Me sumen 90, ¿correcto? A ver, si yo pongo el ángulo alfa y el ángulo beta, yo voy a decir que el ángulo A o B y el ángulo B o C son complementarios si y solo si alfa más beta, ¿cuánto me va a sumar? Alfa más beta, ¿cuánto me va a sumar? Me va a sumar 90 grados hexagesimales. Bien, listo. Oye, pero ¿cómo puedo hallar el complemento de un ángulo? A ver, mira. Tal vez habrás observado esto de acá. Por ejemplo, aparece C de un ángulo, por ejemplo. C de X. ¿A qué se refiere cuando ves esto de acá? Se refiere ¿a qué cosa? Al complemento ¿de quién? De X. Y esto matemáticamente, ¿qué me estaría representando? Simplemente esto sería igual a ¿qué cosa? A 90 menos el ángulo, ¿correcto? 90 menos el ángulo. A ver, por ejemplo, si acá dijera complemento de beta, ¿tú qué pondrías? 90 menos beta. Si dijera complemento de teta, ¿tú qué pondrías? 90 menos beta. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos ahora a los ángulos suplementarios. ¿A qué se refiere cuando te hablan de los ángulos suplementarios? Suplemento. De aquellos ángulos, voy a poner que sea vertita y que sea fin, que aquellos 2 ángulos, ¿cuánto me van a sumar en esta ocasión? ¿Cuánto me van a sumar teta más fin? Cuando te hablan de suplementarios, los ángulos te van a sumar 180 grados hexagesimales. ¿Correcto? Ahora, si arriba tú observaste que colocamos C de X, acá no vamos a colocar C, ¿qué vamos a colocar? S de X, ¿correcto? ¿A qué se refiere entonces con S de X? Mira, si el complemento que era 90 menos X, acá el suplemento del ángulo, ¿cómo se escribiría? Se escribiría 180 menos ¿qué? 180 menos el ángulo X, ¿correcto? Mira, ¿qué va acá? Ahí está, lo que es el complemento y el suplemento. Bien, ahora sí. Observaciones. 2 observaciones. Bien, 2 observaciones básicas que te van a ayudar a resolver los problemas más rápido. Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, en primera parte, cuando yo tengo un complemento, etcétera, n veces, ¿no? N veces. ¿Esto a qué sería igual? Depende. Hay 2 maneras. ¿Cuáles son esas 2 maneras? La siguiente. Si n veces, si este n viene a ser par, ¿correcto? Viene a ser par, me va a dar un resultado. ¿Cuál sería ese resultado? Simplemente, si el par n viene a ser par, me va a resultar ¿qué cosa? Me va a resultar el ángulo que se indica. En este caso, ¿quién sería?
X. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando me hablan de que n es impar? Si es impar, todo eso que te va a resultar 90 menos x. ¿Correcto? Va a resultarte 90 menos x. Ah, mira, ve, esto me va a ayudar rápidamente a desarrollar los ejercicios. Análogamente, sucede ¿con quién? Con el suplemento. ¿Qué sucede si por acá tengo el suplemento m veces? Se repite, m veces. También m puede ser par y m puede ser impar. A ver, ¿qué sucede cuando m es par? Si m es par en el suplemento, ¿cuánto me saldría? Simplemente el ángulo que se indica. ¿Quién sería? X. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando m viene a ser impar? No saldría X. ¿Correcto? ¿Qué saldría si es suplemento? Saldría 180 menos ¿quién? Menos X. Ahí está, mi Ahí está, mi ¡Qué bacán! Listo, muchachos. Primera parte de la teoría, ¿correcto? Ahora vamos a aplicar un poquito lo que hemos hablado en un problemita aplicativo, ¿correcto? Un problemita aplicativo, nada más. A ver, dice el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Del gráfico, alfa más beta es igual a 150 grados hexadesimales. Y la medida del ángulo AOD es igual a 110 grados hexadesimales. Halle la medida del ángulo BOC. Bien, listo. Este es el gráfico. AOC vale alfa y BOD vale beta. ¿Qué es lo que te piden calcular a ti? A ti te piden calcular BOC. Bien, le doy la letra X por ser incómodo. Bien, ahora, según el gráfico, si tú te das cuenta, AOC, ¿cuánto vale todo? ¿Todo cuánto te vale? Todo te vale alfa, ¿sí? Pero si acá tú tienes X, pregunto yo entonces, ¿cuánto valdría este angulito que está acá? Este angulito que sobra. ¿Sería qué cosa? La resta, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la resta? Sería el total que vale alfa menos ¿quién? Menos X. Ah, mira, qué bacán. Mira, qué bonito. Ahí. Ahora, lo mismo voy a hacer en la parte inferior. BOD, ¿cuánto te vale? Te vale beta, ¿sí o no? BOD te vale beta. Y acá, mira, BOC te vale X. Pregunto yo, ¿cuánto te valdría este ángulo, esta partecita? Mira, ¿cuánto te valdría? Te valdría nuevamente la resta, ¿sí o no? ¿Cuál sería esa resta? Sería beta menos ¿quién? Menos X. Ah, ya, qué bacán. Qué bacán. ¿Para qué yo he hecho eso? Para completar básicamente los ángulos. Ahora, del dato. ¿Cuál es el dato que te estaban dando? Que, mira, te estaban dando un dato bien bonito. Que alfa más beta, ¿cuánto era? Era 150 grados hexadesimales. Mira, qué bacán. Qué bacán. Listo. Este es el dato, bacán. Ahora, ¿qué puedo rescatar yo del dato? Del gráfico. Mira, todo. ¿Quién es? A o B. Pero me daban otro dato. ¿Qué cosa era? ¿Cuál era el otro dato? Que AOD, la medida del ángulo AOD, aquel igual a 110. Voy a colocarlo por acá, ¿ya? La medida del ángulo AOD, aquel igual a 110. Es decir, todo. AOD viene a ser todo, ¿sí o no? Mira, a ver. Entonces del gráfico voy a usar este dato. ¿Quién sería todo? Todo sería la suma de estos tres ángulos, ¿correcto? El primer ángulo, ¿quién sería? Alfa menos X. ¿Más quién? Más X. ¿Más quién? Más beta menos quién? Menos X. Mira, ahí está. Ahí está todo. Todos los ángulos. ¿Y esto qué sería igual? ¿A qué sería igual? Al dato. ¿Cuánto te vale? 110, mira. 110. Bacán. Listo. Y se acabó tu problema. Yo lo planteé. X positivo y X negativo. ¿Qué se hace? Sácale y sácale, ¿sí o no? Se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría por acá? Me quedaría simplemente alfa y ¿quién? Alfa y beta. Pero como dato, alfa más beta, ¿cuánto era? 150. Excelente, mira. 150. Y acá, ¿quién te queda? Menos X, a que es igual a 110. Mira, ve. Mira, ve. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahora? Tengo que pasar a restar, ¿sí o no?
150 menos 110, este 110 pasa a restar. ¿Cuánto es 150 menos 110? Claro, será 40. Este que está negativo, ¿cómo va a ser un lado? Por lo tanto, tu problema se acabó. ¿Cuánto viene a ser el valor de x? Por lo tanto, ¿cuánto viene a ser el valor de x? X sería igual a 40. ¿Correcto? Mira, qué sencillo problema. Bien, listo. Esta es la primera parte con respecto al tema de ángulos, ¿correcto? No te olvides de revisar los temas anteriores que corresponden al tema de segmento. Espero que te haya gustado, hayas podido entender, ¿correcto? Cualquier consulta, tú sabes, deja en los comentarios, suscríbete a mi canal. Bien, nos vemos en el próximo.